que me acompañen a Segunda Tesalonicenses en el capítulo 2. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor allí. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando estaba con ustedes, todavía con ustedes les decía esto? Y ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y les afirme en toda obra y palabra buena. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que las riquezas de este pasaje puedan salir a la luz y podamos comprenderlas y podamos admirarlas y podamos ser impactados e impresionados por ellas de tal manera que determinemos vivir para tu gloria, Señor, cada vez más. Que nuestra mente sea tocada, que nuestro corazón sea cautivado, que nuestra voluntad, Señor, sea llevada a la obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el primer libro de la Biblia y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios prometió enviar a su Mesías. Y su Mesías tenía una misión, y esa misión era salvar a un pueblo para su gloria, salvarlo de sus pecados y salvar a ese pueblo de la condenación eterna que justamente nosotros merecemos. Y cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de rescatar a todos aquellos que estaban bajo la ley, para que nosotros recibiéramos la adopción como hijos. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su promesa. Dios envió a su Hijo como su Mesías para que todos aquellos que se arrepientan y que se rindan a Cristo como su Señor para seguirle conforme a su palabra, conforme a las Escrituras, dejemos de estar bajo la condenación de Dios, dejemos de estar bajo la ira de Dios y seamos adoptados como sus hijos. Pero Dios también nos advierte que todos aquellos que pretenden creer en Dios y pretenden seguir a Dios, pero no sometiéndose
a las enseñanzas de las Escrituras, a las instrucciones que Dios mismo nos ha dado en las Escrituras, en realidad no conocen a Dios, en realidad no creen en Dios y no están siguiendo a Dios. Porque solamente existe una sola manera de creer en Dios y una sola manera de seguir a Dios, y esa es la manera que Dios mismo nos ha enseñado en las Escrituras. No hay otra forma. No hay otra forma. Eso quiere decir que no podemos nosotros inventar nuestra propia manera de acercarnos a Dios y pensar que Dios va a tolerar y aceptar nuestro atrevimiento y nuestra insolencia. Es Dios quien determina cómo nosotros nos hemos de acercar a Él. Es Dios quien determina lo que nosotros debemos creer acerca de Él. Es Dios quien determina qué es lo que nosotros debemos practicar para adorarle a Él. Es Dios quien determina todo eso y lo hace mostrándonos, revelándonos en su palabra todas estas cosas. De allí que entonces cualquier religión, no me importa cómo se llame, que no se somete a la autoridad de las Escrituras y que no cree en Cristo en conformidad a lo que Dios nos ha enseñado en las Escrituras, por más espiritual que parezca, por más que hable acerca de Cristo y de Dios, es una falsa religión. Es una religión muerta, es una religión vacía, es una religión inútil que no lleva a nadie a la salvación, sino muy por el contrario, extravía a los hombres y los lleva a la destrucción del fuego eterno. El apóstol Pablo claramente nos ha dicho en el capítulo 1, versículos 8 y 9, que cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, Él dará retribución a todos los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales, dice allí, sufrirán el castigo de eterna destrucción, separados de la presencia, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por lo tanto, hermanos, es indispensable, no es opcional, es indispensable conocer la verdad. Es indispensable distinguir la verdad del error doctrinal. Y es indispensable que nosotros nos mantengamos en la verdad, practicando la verdad. Cuando una iglesia no distingue la verdad del error, cuando una iglesia ni siquiera le importa la distinción entre la verdad y el error doctrinal, cuando una iglesia le da entrada, le da cabida al error doctrinal, cuando una iglesia no se aferra a la verdad, esa iglesia va a ser zarandeada. Esa iglesia va a ser sacudida. Esa iglesia va a ser confundida. Y se va a tambalear y corre el riesgo de caer. Y eso es exactamente lo que le estaba sucediendo a la iglesia de los tesalonicenses. El apóstol Pablo les había enseñado desde que estuvo con ellos acerca de la segunda venida del Señor. Más tarde, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 15 al 17, les dijo: les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y estaremos con el Señor siempre. En el siguiente capítulo 5, también les dijo: con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos,
no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Dios no nos ha destinado para ira, sino para salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Pablo ya les había enseñado todo eso. Y también les había enseñado y les había advertido en el capítulo 5, versículos 20 al 22, que ellos no debían menospreciar las profecías, pero que debían examinarlas cuidadosamente, de manera que pudieran retener lo bueno y abstenerse de toda forma de mal. Sin embargo, los cristianos de Tesalónica descuidaron la instrucción del apóstol Pablo. Ellos se olvidaron de lo que el apóstol Pablo les había enseñado y sin darse cuenta, ellos fueron dejando que esas falsas doctrinas fueran permeando y se fueran introduciendo entre ellos acerca de la venida del Señor. Y en poco tiempo, esa iglesia estaba toda confundida, toda agitada, toda angustiada y siendo sacudida. Y es por eso que el apóstol Pablo les escribe esta segunda carta para corregir esos errores doctrinales en cuanto a la segunda venida del Señor. Y yo quiero que nosotros a leer este pasaje y estudiar este pasaje, nosotros podamos ser animados y darnos cuenta que vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena vivir para Cristo. Que vale la pena, fíjate bien, pasar por tribulaciones y angustias y que se burlen de ti y que te persigan y que te rechacen. Vale la pena. Y que vale la pena renunciar a las cosas que este mundo te ofrece y a vivir como vive el mundo. Vale la pena por lo que nos espera. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje. Yo quiero que nosotros veamos en este pasaje 3 puntos. En primer lugar, tenemos que describir el problema por el que ellos estaban pasando. En segundo lugar, debemos entender la corrección que hace el apóstol Pablo. Y finalmente, el consuelo que el apóstol Pablo nos da a todos los creyentes genuinos. Comenzamos allí con el problema en versículos 1 y 2. El apóstol Pablo comienza esta sección, que es la sección principal de esta segunda carta, diciéndoles, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Notemos nosotros cuál es el problema. Notemos nosotros que el problema de esos cristianos tenía que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En otras palabras, su problema tenía que ver con su escatología, es decir, con su entendimiento de los eventos que van a venir en los últimos tiempos. El problema de esos cristianos es que ellos estaban siendo, como dice el apóstol Pablo allí, ellos estaban siendo sacudidos. Ellos estaban siendo conmovidos. Ellos estaban siendo zarandeados de la verdad hacia el error. Y lo estaba haciendo, como nos dice allí el texto, a través de 3 maneras. Dice allí, hermanos, fíjate bien cómo estaban llegando esas falsas doctrinas. No sean sacudidos fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Notemos cómo estaban entrando esos errores doctrinales a esa iglesia. Por espíritu, por palabra y por carta, como si fuera del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice allí por espíritu, eso hace referencia a palabras proféticas. Nosotros podemos ver que esa era una referencia, una manera de referirse a las palabras proféticas. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 1, cuando dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está hablando de profecía. En segundo lugar, cuando usa la palabra, el vocablo palabra,
Significa que esas falsas doctrinas estaban llegando a través de enseñanzas por vía oral, enseñanzas verbales. Y en tercer lugar, esas doctrinas estaban entrando en la iglesia porque esos falsos maestros les estaban diciendo que el apóstol Pablo les había escrito una carta que no les había escrito, en donde les aseguraba que el día del Señor ya había llegado. Y es por eso que Pablo les dice, les rogamos, hermanos, por favor, que no sean sacudidos fácilmente de su modo de pensar, ni por espíritu, es decir, ni por palabra profética, ni por ninguna predicación o enseñanza, y ni siquiera por una carta como si supuestamente yo se las haya escrito, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces Pablo les está diciendo, manténganse firmes en la doctrina que ya les he enseñado. No se muevan de allí, no se dejen sacudir, no se dejen arrastrar y llevar por el error. No importa cuán espiritual parezca, no importa cuán sobrenatural se vea, no importa cuán intelectual sea, permanezcan en las doctrinas que nos han sido enseñadas en las Escrituras. Esa es la doctrina de Dios. De tal manera que cualquier palabra profética, cualquier enseñanza, cualquier predicación que no se ajuste a lo que Dios nos enseña en las Escrituras, es una falsa profecía y es una falsa enseñanza y debemos nosotros rechazarla. Pero por no aferrarse a la verdad que ya el apóstol Pablo les había enseñado aún desde el principio, desde que el apóstol Pablo llegó predicándoles el evangelio a Tesalónica, ellos entonces, en consecuencia, ellos estaban, como dice allí, alarmados. Ellos estaban desubicados, ellos estaban confundidos, ellos estaban alborotados, angustiados, y con justa razón, no era para menos. Porque esa falsa enseñanza aseguraba que el día del Señor ya había llegado. Y uno se pone a pensar, ¿y eso qué significa? ¿Por qué estaban tan alarmados? Porque el día del Señor ya había llegado. Porque eso significaba entonces que la tribulación ya había comenzado y que ellos estaban pasando por las adversidades y por el sufrimiento por el que ellos estaban padeciendo debido precisamente a que ellos se encontraban en la tribulación. Eso significaba entonces que Cristo ya había venido por su iglesia, que Cristo ya había arrebatado a su iglesia y que ellos se habían quedado. Y que por lo tanto ellos iban a tener que pasar por esos 7 años de gran tribulación, como nunca antes los ha habido y nunca más los habrá bajo la ira del Señor. Eso nos permite entender entonces la confusión en la que ellos estaban. Y eso nos permite entender por qué estaban tan alarmados ellos. Porque como el apóstol Pablo les dice, ellos estaban pasando por una inmensa tribulación y ya hemos hablado de eso muchas veces. Ellos estaban pasando por sufrimiento, por rechazo, por persecución, por pérdida. Y en medio de esas aflicciones, entonces esa falsa doctrina floreció y dijeron, tiene razón. Esto que estamos pasando es porque el Señor ya nos dejó, el rapto ya sucedió. Y nosotros estamos pasando por estos años y esto va a empeorar. Ellos estaban alarmados, ellos estaban confundidos, angustiados, llenos de miedo, porque ellos sabían muy bien que si no habían sido llevados por el Señor en el arrebatamiento, ahora tendrían que experimentar un sufrimiento terrible. Ese era el problema. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo entonces procede a corregir este problema y lo hace volviendo a enseñar la verdad, no hay otra forma. Volviendo a enseñar la verdad. Y es por eso que les dice que nadie los engañe de ninguna manera, versículo 3. Que nadie los engañe, no me importa quién sea, que nadie los engañe, ni en esto, ni de ninguna otra manera. Es decir, no se dejen engañar. No se dejen engañar. No se dejen engatusar, no se dejen envolver con filosofías y doctrinas que suenan muy espirituales, que suenan muy bonitas, pero que al final de cuentas son falsas. Y eso implica entonces el deseo y la pasión
que la iglesia debe mostrar hacia la sana doctrina. Eso nos muestra la importancia que tiene el que cada creyente estudie su Biblia, no nada más que la lea en sus devocionales, sino que estudie y se prepare, de manera que nosotros podamos conocer la verdad y cuando llega una falsa doctrina podamos identificar el error y podamos corregirlo y podamos mantenernos en la verdad. Y eso es lo que ellos no estaban haciendo. Luego les explica entonces, hermanos, el día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, Pablo les está diciendo, hermanos, no es cierto que ustedes están pasando por la tribulación, porque la tribulación, primero para que suceda la tribulación, primero debe venir la apostasía y debe revelarse o manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien las Escrituras llaman el anticristo, y puesto que ninguna de esas cosas ha pasado, hermanos, significa entonces que no estamos en la tribulación. El día del Señor no ha llegado todavía. Va a llegar, pero no ha llegado todavía. Ahora bien, al estudiar la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, es importante que nosotros sepamos que hay tres corrientes principales, tres maneras principales de entender la escatología, los eventos de los últimos tiempos. Es importante saberlo. Estas tres corrientes teológicas, una de ellas se llama amilenialismo, otra se llama postmilenialismo y la tercera se llama premilenialismo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Si nosotros escuchamos esas tres palabras, hay algo que esas tres tienen en común, que es milenialismo. Las tres tienen esa parte. Las tres palabras tienen esa parte. Y esa parte, milenialismo, nos habla del milenio, nos habla de 1000 años. Nos habla de la promesa de Dios de establecer el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estas tres corrientes? Amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo. Vamos a empezar con el amilenialismo. Esa palabra amilenialismo está compuesta de dos partes. A, que significa sin, y milenialismo, que habla acerca del milenio, de los 1000 años. De allí que entonces el amilenialismo enseña que no va a haber un reino físico, terrenal, corporal de Cristo en la tierra. Por eso se llama A, sin milenialismo, sin un milenio en la tierra. Aquellos que sostienen el amilenialismo nos enseñan que Cristo, el reino de Cristo no va a ser físico, sino que Cristo reina desde el cielo de una manera espiritual sobre la tierra. Y que esos 1000 años de los cuales está hablando en un sentido figurado, no está hablando de 1000 años literales, sino de muchos años. De tal manera que Cristo está actualmente reinando en los cielos, sobre la tierra, y ese reino va a durar por X cantidad de tiempo, al final de los cuales Cristo va a venir. Y entonces los muertos van a ser resucitados, cristianos y no cristianos. Los cristianos para heredar la vida eterna, los no cristianos para heredar la condenación eterna. En segundo lugar tenemos el postmilenialismo. Esa palabra postmilenialismo también está compuesta por dos partes. Post, que significa después de, y milenialismo, que nos habla de ese gobierno de 1000 años. ¿Qué es lo que enseña el postmilenialismo? Esta corriente enseña que Cristo sí va a reinar sobre la tierra, pero que va a reinar por medio de la extensión del Evangelio. Es decir, no va a gobernar de una manera corporal, sino que va a reinar de una manera espiritual, pero no desde el cielo, sino en la tierra, a través de la proclamación del Evangelio. Es decir, que el Evangelio se va a extender y va a crecer de tal manera que casi todas las personas van a creer en Cristo.
Y de esa manera Dios va a establecer su reino en la tierra a través de un cristianismo prácticamente mundial. De tal manera que después de ese tiempo de 1000 años, que también ellos enseñan no van a ser 1000 años literales, después de esos años Cristo aparecerá, los muertos, tanto cristianos como no cristianos, van a ser resucitados y juzgados, de manera que los cristianos irán a la presencia del Señor y los no cristianos a la condenación eterna. Por último, tenemos el premilenialismo, también compuesto de dos partes: pre, que significa antes de, y milenialismo, que significa el milenio, 1000 años. Y esta doctrina enseña precisamente que la segunda venida de Cristo va a ocurrir antes del milenio. Antes del milenio. Antes de esos 1000 años en los que Cristo va a reinar. Pero que Cristo, dice el premilenialismo, que Cristo va a reinar físicamente sobre toda la tierra desde Israel. Su gobierno va a ser un gobierno tangible, físico. Esta corriente enseña que habrá un rapto de la iglesia, seguido por 7 años de tribulación sobre la tierra, y que después de la tribulación Cristo va a regresar para establecer su reino físico sobre toda la tierra. Ahora bien, entre los premilenialistas, aquellos que enseñan que Cristo va a regresar por su iglesia antes del milenio, existen también diferencias en cuanto a cuándo va a venir por su iglesia. Es decir, va a venir antes, pero ¿qué tan antes? De allí que entonces hay algunos premilenialistas que enseñan que a la iglesia le va a tocar pasar por los 7 años de tribulación. Los 7 años de la ira de Dios. Y que al final de esos 7 años, entonces ahora sí, Cristo viene por su iglesia y Cristo establece su reino sobre la tierra. Otros premilenialistas enseñan que los cristianos van a pasar aquellos que enseñan que Cristo viene después, es decir, al final de la tribulación, por eso se les llama a ellos premilenialistas post-tribulacionistas. ¿Por qué? Cristo viene antes del milenio, pero viene después de la tribulación. A otros de esos premilenialistas enseñan que los cristianos nos va a tocar pasar solamente por la mitad de la tribulación, la parte menos dolorosa. Y a mitad, entonces Cristo viene por su iglesia, ocurre el rapto, sigue los otros 3 años y medio y después viene Cristo. A eso se les llama mesotribulacionistas, porque ocurre a la mitad de la tribulación. Sin embargo, Pablo claramente nos enseña, en 1 Tesalonicenses 1:10, que Dios promete a los cristianos que Jesús nos librará de la ira venidera. Y que nosotros no hemos sido destinados para ira, como nos dice en capítulo 5, versículo 19 de su primera carta. Los cristianos genuinos no hemos sido destinados para ira. Y en capítulo 4, versículos 13 al 17, les dijo a los cristianos de Tesalónica, fíjate bien, que ellos no deberían estar tristes. ¿Por qué estaban tristes? Ellos estaban tristes por aquellos hermanos en la iglesia, personas queridas en la iglesia, que ya habían muerto. Y que ellos pensaban que puesto que habían muerto, ellos se habían perdido el rapto, porque todos estaban esperando que Cristo iba a venir en cualquier momento. ¿Qué pasa entonces con los que ya se murieron? Pues se van a quedar, pensaban ellos. Y por eso ellos estaban tristes. Y por eso en su primera carta, en capítulos 4 al 13, les dice, no estén tristes. Puesto que Cristo va a venir, se va a llevar a su iglesia, vivos o muertos. Los muertos van a ser resucitados, los vivos van a ser transformados, y a todos los va a sacar en el rapto de la tierra. Fíjate bien. Si fuera verdad que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación o por toda la tribulación, esos cristianos de Tesalónica no estarían tristes por sus seres queridos que ya se fueron.
Al contrario, se sentirían aliviados de que ellos no les va a tocar pasar ni por la mitad de la tribulación, ni mucho menos la totalidad de la tribulación. Pero ellos estaban tristes. Eso nos muestra entonces que la iglesia no pasará por la tribulación. De hecho, el evento que marca el inicio de la tribulación es precisamente el arrebatamiento de su iglesia. Cristo viene por su iglesia antes de que suceda la tribulación. De allí que entonces, en conclusión, la Biblia nos enseña un premilenialismo, es decir, Cristo viene antes del milenio, antes de que Él reine físicamente sobre la tierra, y un pretribulacionismo. Cristo viene antes de la tribulación. Él viene por su iglesia. Y entonces ahora sí, una vez que saca la iglesia, viene la tribulación, porque la tribulación, la Biblia habla de la tribulación como un tiempo de ira y castigo de Dios sobre todos los habitantes de la tierra, no sobre su iglesia. Y entonces comenzará ese periodo de 7 años de tribulación, y al final de esa tribulación, entonces ahora sí, Cristo vendrá de manera visible para establecer su reino físico y material sobre todas las naciones de la tierra por 1000 años. Un evento central en estos últimos tiempos será la manifestación de quien nos dice el apóstol Pablo allí, el hombre de pecado, el hijo de destrucción. Fíjate bien. No se dejen engañar entonces, que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, la tribulación no vendrá, el día del Señor no vendrá, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de perdición. A lo largo del Antiguo Testamento, el Señor nos marcó la llegada de este hombre, la llegada en el periodo de la tribulación de un hombre muy poderoso. Daniel capítulo 9, versículo 26 lo llama el príncipe que ha de venir. En versículo 27 nos dice que este hombre va a hacer un pacto con Israel por una semana. Y esa semana, el contexto claramente nos muestra que esa semana es una semana simbólica que representa 7 años. Y es precisamente el tiempo que va a durar la tribulación, 7 años. Luego añade que a la mitad de la semana, este hombre de pecado, este príncipe que ha de venir, a la mitad de la tribulación, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. ¿Qué quiere decir eso de sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador? Jesús habló acerca de eso en Mateo 24. Y en Mateo 24 les dijo a sus discípulos, cuando vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, pasaje que acabamos de referirnos, colocada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá después. Eso quiere decir que esos 7 años de tribulación estarán divididos en 2 partes. La tribulación propiamente, 3 años y medio, y a la mitad de la tribulación surge este personaje, deteniendo, como vamos a ver más adelante, todo sacrificio, levantándose en lugar de Dios, que es el anticristo, y entonces dará inicio la peor de todas las tribulaciones. Jesús le llamó la gran tribulación. Esta sucederá entonces a la mitad de la semana, 3 años y medio, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador, dice Daniel, capítulo 9, versículo 27. El Nuevo Testamento le llama a este desolador
el príncipe que ha de venir, como ya vimos, le llama también en el Nuevo Testamento, le llama la bestia, Apocalipsis 13, y le llama también el anticristo, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, y Pablo le llama en nuestro pasaje el hombre de pecado y el hijo de destrucción. Ahora bien, simplemente ese título, esa expresión, el hombre de pecado, claramente nos habla acerca de su carácter. Nos habla acerca de que este hombre será un hombre completamente corrompido, pecaminoso, malvado. Será la personificación misma del pecado y la maldad. Un hombre que aborrece con todo su ser a Dios y que se opone a Dios con todo su ser. El apóstol Pablo claramente nos dice en versículo 4 que este hombre se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, no solamente sobre el Dios de Israel, no solamente sobre el Dios verdadero. Él está en contra de todo lo que se llama Dios y que es objeto de culto, de manera, fíjate bien, que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Ese es el anticristo. Apocalipsis capítulo 13 nos habla acerca del anticristo, a quien llama la bestia, y nos dice allí en capítulo 13, versículos 5 al 8, acerca de este personaje, dice, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Si tú sacas las cuentas, son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. A esa adoración masiva de todos aquellos que no son de Cristo, que están en el mundo, que se volverán hacia la bestia, hacia el anticristo, adorándole, a eso es a lo que Pablo se refiere con la gran apostasía. La apostasía, una adoración no a Dios, sino al anticristo. Y el apóstol Pablo ya les había enseñado esto. El apóstol Pablo por eso les dice en versículo 5, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ese era el problema. ¿No se acuerdan que cuando estaba con ustedes ya les había yo dicho estas cosas? Sin embargo, ellos se habían olvidado. El apóstol Pablo también les había enseñado, dice en versículo 6, ustedes saben lo que lo detiene a este hombre de pecado. Ustedes saben, para ser revelado a su debido tiempo. Desgraciadamente el apóstol Pablo no entra en detalles para enseñarnos qué es lo que lo detiene ahora, y es por eso que hay un sinfín de hipótesis y de ideas de qué es lo que el apóstol Pablo se refiere, qué es lo que está deteniendo la manifestación del anticristo. El apóstol Pablo no lo dice. Sea como sea, y sea lo que sea, que esté deteniendo la manifestación del anticristo, va a ser retirada de tal manera que va a ser revelado a su debido tiempo. Todavía no, a su debido tiempo. Por ahora, como nos dice en versículo 7, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Es decir, todas las cosas se están preparando para ese momento. No va a ser algo que va a surgir así de repente. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Solamente que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y es por eso que el apóstol Pablo lo llama el hijo de perdición, porque ese va a ser su destino. Aun cuando aparentemente vaya triunfando sobre la tierra y no haya quien pueda detenerlo, el Señor mismo le pondrá el alto.
El Señor mismo lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 13 nos habla acerca de eso en versículos 13 al 17. Fíjate bien, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Es decir, va a tener la capacidad de hacer señales y prodigios engañosos. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, porque va a tener, este hombre va a tener un falso profeta que es el que va a hacer estas señales, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Obviamente hay muchas cosas ocultas para nosotros, pero aquellos que les toque vivir en este tiempo sabrán exactamente de qué es de lo que Juan estaba hablando en ese pasaje. De tal manera que lo adorarán los moradores de la tierra, no todos, sino aquellos que no crean en Cristo. Aquellos, como dice el apóstol Juan, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, todos ellos le adorarán. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que este hombre, su venida, dice en versículo 9, será conforme a la actividad de Satanás, con señales, con el poder y señales y prodigios mentirosos, fíjate bien, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden. ¿Quiénes son los que van a creer en Él? ¿Quiénes son los que van a adorarle a Él? ¿Quiénes son los que se van a rendir a Él? Los que se pierden. Y fíjate bien por qué se pierden. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esa sigue siendo la misma razón por la cual hoy en día la gente se pierde. Porque no recibe el amor de la verdad para ser salvos. Y es por esta razón que, como dice en versículo 11, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿No quisieron creer en la verdad? Entonces Dios quitará sus manos y las dejará correr tras su propio corazón, tras la mentira. ¿Para qué? Fíjate bien, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. A ellos Dios los abandonará. A ellos Dios los dejará correr sin freno para su propia destrucción, para que sean juzgados y reciban el merecido castigo que tienen por no aferrarse a la verdad, sino amar el engaño. Y es lo mismo que dijo Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué el hombre no viene a Cristo? Olvídate de en esos tiempos, hoy en día. Jesús dijo claramente, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la razón. Pablo nos deja claro entonces que aquellos que no reciben el amor de la verdad, que no creen, que no se rinden al Evangelio para seguirlo, para obedecerlo, no se salvarán. En cambio, el destino de los cristianos genuinos, de aquellos que han creído en su palabra, será muy distinto. ¿Qué va a pasar con este hombre de pecado? El apóstol Pablo nos deja claro, es el hijo de destrucción. Ese es su fin. Su fin es destrucción. Por más poderoso y engañoso e invencible que él parezca, al final de esos 7 años el Señor mismo lo matará
con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 19 nos habla de ese evento. Apocalipsis 19, en versículo 19 nos cuenta cómo será el final del anticristo. Dice: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia, que es el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Cristo entonces viene por su iglesia sin aviso, de manera sorpresiva, y solamente, fíjate bien, aquellos que Él sabe porque Él conoce el corazón, solamente aquellos que en verdad están rendidos a Cristo van a ser arrebatados. Si tú te quedas, es porque en realidad no habías creído en Cristo. Estabas en la iglesia quizá, pero tu corazón no estaba rendido a Él. Tu corazón no estaba comprometido con Él y te vas a quedar. Pero aquellos que han creído en Él van a ser llevados para estar con el Señor para siempre. Eso marcará el inicio de la tribulación, un sufrimiento en la tierra como nunca ha sucedido y nunca más volverá a suceder. Y al final de esos 7 años de tribulación, en los que parece que el anticristo es invencible, el Señor mismo se manifestará y destruirá al anticristo. ¿Qué va a pasar después de entonces? No es el tema de esto, pero ¿qué va a pasar después de que suceda eso? La Biblia nos enseña en Apocalipsis 20 y en Apocalipsis 21, tú los puedes leer más tarde, pero ahí nos enseña que Satanás va a ser aprisionado por 1000 años, en prisión, en cadena. Cristo establecerá su reino por esos 1000 años en los cuales Satanás va a estar aprisionado. Y al final de esos 1000 años, Satanás va a ser puesto en libertad y reunirá a todos los rebeldes de la tierra, porque todavía habrá rebeldes en la tierra, y lo cual nos muestra que el problema del pecado no es Satanás solamente, está en el corazón del hombre. Y al final del milenio, decía, será puesto en libertad, reunirá a los rebeldes de la tierra para hacer guerra contra el Señor en Jerusalén, pero que descenderá fuego del cielo que devorará a todos los rebeldes. Y capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y después de esto, capítulo 21 nos describe un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios mismo formará, en donde Él habitará y su pueblo habitará con Él, en su presencia para siempre. Pablo concluye con su consolación, regresando a la segunda carta. Pero nosotros, aquí está el pero, y aquí está el consuelo. Aunque todo esto se ve terrible, será terrible, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, aquellos que son hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Fíjate bien, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él los llamó, mediante el Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó. La razón, fíjate bien,
por la cual Él diseñó el plan para salvar a todos aquellos que creyeran en Él, fue simplemente porque Él nos amó. Él nos amó, y no porque fuéramos adorables. Él nos amó por pura gracia. Y Él envió a su Hijo Jesucristo, a fin de que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna y no tenga que pasar por estas cosas. Él nos ha escogido desde el principio para salvación. Pero fíjate bien, ¿mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquellos que Dios ha escogido creerán en Cristo. Aquellos que Dios ha escogido manifestarán en su vida la obra santificadora de su Espíritu a través del Evangelio, porque es a través del Evangelio que Dios nos llama para que nosotros alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa entonces que nadie que no cree el Evangelio y nadie que no se somete al Evangelio será salvo. El Evangelio, hermanos, es un llamado a dejar nuestros ídolos. El Evangelio es un llamado a dejar de vivir a nuestra manera. El Evangelio es un llamado a renunciar a mi vida como yo quiero vivirla y ponerla a los pies de Cristo para decir: Señor, yo te voy a seguir a ti y voy a vivir en obediencia a lo que tú dices, y voy a creer como tú dices, y voy a practicar lo que tú dices. Eso significa creer en Cristo. Dios no nos destinó para ira. Por lo tanto, Dios no nos destinó para pasar por la tribulación. Dios nos destinó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo en versículo 15, así que, hermanos, estén firmes. Estén firmes. No pierdan el tiempo. No pierdan su galardón. No se engañen en la iglesia si no han creído en Cristo, porque si no, estas cosas vendrán sobre ustedes y no hay marcha para atrás. Estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de carta, ya de palabra o por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Dios nos está llamando como iglesia a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestro chip, a dejar de estar fascinado por las cosas de este mundo y vivir sin disciplina y vivir distraídos y vivir indisciplinados y vivir nuestra vida como si esto fuera la vida eterna. Y yo quiero animarles, hermanos, a que nos esforcemos en la gracia y que decidamos delante de Dios y de Cristo, que conoce nuestros corazones: voy a vivir para ti. Eso no significa que vamos a ser perfectos en esta vida, pero sí significa, fíjate bien, que cuando tú escuchas las instrucciones de Dios en su palabra, empiezas a poner manos a la obra para cambiar lo que tienes que cambiar. Porque si tú no cambias, porque si tú sigues viviendo tu vida como siempre, créeme, no te irás. Y no vivirás con el Señor para siempre. Necesitamos reaccionar. Necesitamos poner a Cristo como el centro de nuestra vida y pensar: todo lo que tú estás viviendo en esta vida es solamente temporal, se va a acabar. Y no importa si es bueno, no importa si es malo, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si tienes o no tienes, no importa si logras o no logras. Lo importante es que camines con Cristo. Porque si tienes a Cristo, no te perderás. Un día Él vendrá por su pueblo, con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta que Él venga, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, en el aire, y estaremos con el Señor para siempre.
Ese es el destino que Dios ha fijado para aquellos que se rinden a Él. Pero aquellos que se rinden a Él no andan viviendo su vida indisciplinadamente. No siguen viviendo su vida en contra de lo que Dios dice en su palabra. Así que, hermanos, es tiempo de reaccionar. Porque el día de mañana, quizá tú digas, bueno, yo me voy a morir y no me va a tocar pasar ni ninguna de esas cosas. Todos aquellos, como vemos en Apocalipsis 21, todos aquellos que no estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero, van a resucitar también. Pero van a resucitar para la peor pesadilla hecha realidad que jamás nadie ha imaginado. Ser arrojados para siempre en el lago de fuego. Así que tenemos esta vida, hermanos. No la desperdiciemos, porque tu eternidad es lo que está en juego. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu infinito amor. Y te damos gracias, Dios, que podemos deleitarnos y gozarnos en que ninguno de los que han creído en ti se perderá, ni uno solo. Yo te pido, Señor, por aquellos entre nosotros que no han creído en ti, para que se rindan a ti en lugar de vivir engañados. Porque de ti nadie se burla. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Aquellos que siembran para su carne, de su carne cosecharán corrupción y muerte eterna. Ayúdanos, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Señor, y hoy yo me gozo, yo me alegro, sabiendo que aquellos que tú amaste desde antes de la fundación del mundo reaccionarán y correrán contigo, caminarán de tu mano, y ninguno de ellos se perderá. Te bendecimos por eso, Señor, porque tú no nos has destinado para ira, sino para alcanzar salvación y vivir en la gloria de nuestro Rey y Padre por los siglos de los siglos. Amén.